el tema de los carrobombas y eso, todas mis tías por parte de padre, es decir, las tías en segundo grado y tercer grado, es decir, hermanas o hermanastras de mi abuela materna, ellas son profesoras de la parte pública. Ellas también tenían que ir a pueblitos, San Vicente de Chucurí, bueno, no me lo sé, pero varios pueblitos de diferentes partes del país, no solamente Santander. Y contaban las tías que, por ejemplo, cuando necesitaban desplazarse a los pueblos para su nueva escuela o simplemente vivían en una vereda y necesitaban desplazarse al pueblo como tal para la parte del colegio, habían, digamos, carros en la vía, digamos, con muertos adentro, ¿verdad? Y venían, por ejemplo, los grupos armados y una tía contaba que ella se subió al carro y se hizo también muerta para que no la mataran, es decir, junto a los muertos con sangre, ella también se acostó haciéndose pasar de desvivida para que evidentemente la dejaran quieta y no fueran de pronto a hacerle algo, ya sea secuestración o digamos de tema de abuso. Bueno, eso por lado de una tía. Por el otro lado, como les estuve mencionando, mi abuelo paterno, él fue alcalde de Mogotes y él tal vez no cumplía los lineamientos que deseaba en ese momento el ELN para el liderazgo del pueblo, por ende tenía enemigos políticos y se descubrió, comprobado, que fue un sacerdote, el sacerdote del pueblo, quien le dijo a este grupo cuál era su casa, los horarios, o sea, fue el sacerdote quien, como quien dice, el beso del beso de Judas, quien hizo que sí, que lo mataran al final. Entonces, pues sí, es un problema que se ha venido pronunciando evidentemente en la sociedad. Hoy en día, en los pueblos, especialmente de la costa, todavía se siguen, solo que de pronto en las ciudades como estas, que son un poco más grandes, no se ve tanto, pero no necesariamente en los últimos 60 años ha sido más fuerte, sino que hoy en día también se ven todos los secuestros, todavía. Recientemente, hace 2 meses, secuestraron presuntamente de esos grupos al ex de mi suegra, precisamente, que es algo reciente, que se suponía que, digamos, ya se iban desmovilizando, pero eso es algo que pronto va a ser una constante hasta que no haya algo definitivo que lo acabe, pero por el momento todavía es constante. Entonces, que estemos alejados de eso no significa que no exista, pero sigue estando presente. Con este tema fue hacia los años 80 más o menos, donde estaba en furor el conocido internacionalmente Pablo, quien era el líder del narcotráfico acá. Obtuvo muchos cargos públicos altos, pero desde allí él se valía para mover sus redes de narcotráfico. En fin, era el más buscado de todos. Hubo una ola de criminalidad, especialmente en Medellín, donde yo asistía por cuestiones de trabajo, y en ese entonces había muchos carros bombas, había muertes hasta inocentes, porque si un grupo de personas estaba ahí con un policía, 2 policías, los mataban a todos. Ellos no tenían en cuenta que fuera policía nada más. Entonces, eso me marcó, porque ya aún todavía pienso que Medellín es una zona donde todavía hay conflicto. Es una ciudad muy hermosa, muy productiva, pero por consiguiente también se escuda ahí mucho narcotraficante. Entonces, esa fue la experiencia que yo tengo de esos días. ¿Experiencia? Ya, sí, ya. Mi experiencia estuvo relacionada en el año aproximadamente del 2000 al 2001 aproximadamente. Yo vivía en una pequeña población donde grupos paramilitares llamados en esa época macetos, que era pues una organización formada independiente, manejaba la población, todos sus alrededores. Era muy cerca al pueblo de San Vicente de Chucurí,
zona del departamento de Santander, en donde prácticamente teníamos que hacer caso a lo que ellos decían o disponían. Fue mucha gente torturada, mucha gente también fue desplazada, se veía mucha violencia y el único manejo territorial era por ese grupo. No había ninguna grupo de militares como bien sea la policía o el ejército nacional, no existía en esa época, y los pocos que se veían no tenían ni voz ni voto. Es una experiencia que se vive hoy por hoy aún en el país, en diferentes zonas de Colombia, y por lo que está llevando a la población a emigrar no solamente de su tierra, sino de este país. Entonces es algo muy doloroso para todos porque nos afecta directa o indirectamente. Recuerdo que papá, cuando estaba ahí, papá vivió 98 años. Recuerdo que papá contaba que en 1948 surgió un conflicto entre liberales y conservadores que fue tan duro tal vez como vivir hoy la violencia que se está viviendo en todos los países del mundo. Recuerdo que mi padre decía que en ese entonces ellos vivían en un pueblito aquí de Florida Blanca llamado Malabar, algo así, y llegaban a medianoche, mi padre era liberal, los conservadores, y atacaban lo que fuera y mataban a quien fuera. Y mi padre decía que tenían que salir a la hora que fuera corriendo de esos lugares para evitar que fueran asesinados. Fue un conflicto bastante fuerte y de ahí a mi papá le quedó, por eso yo hablaba ahorita acá de la parte mental. A mi papá siempre le quedó en su mente ese recuerdo que nunca fue capaz de borrarlo. Aún estando ya adulto, en su muerte recordaba esos momentos tan críticos. Y eso lo llevó a que con nosotros fuera fuerte, porque papá con nosotros fue muy duro. Fue bastante duro, a toda hora nos pegaba. Bueno, era violento con nosotros como hijos. Entonces uno dice, a veces uno cree que las cosas que suceden en determinados tiempos no afectan a una población. Pero eso queda en ese recuerdo, en ese subconsciente donde si no somos capaces de borrar lo que queda en ese subconsciente, todo lo malo siempre viene al recuerdo de nosotros. Y por eso hay gente que actúa de una forma violenta. Entonces uno no puede señalar a todo el mundo, uno no es nadie para señalar y decir tal cosa de tal persona, porque cada uno pudo vivir situaciones tan críticas como la que vivió papá y que repercutió.